O sea, es un problema o un cuestionamiento eh, que se ha hecho siempre, siempre en la historia de la humanidad sobre la verdad misma. Pero hoy en día aparecen muchos matices que vale la pena también verlos para ver cómo se puede tratar y cómo se puede también responder a distintas problemáticas que surgen el día de hoy. Basta poner sobre la mesa en un tema de conversación familiar a la verdad en sí misma, o la verdad sobre algo, ya con mencionar la palabra verdad, ya van a saltar, no va a faltar en la mesa en que va a saltar alguien diciendo, no, no, espera, como que va a poner alguna traba o algún punto sobre el cual querer opinar, ¿no? Sobre este tema, porque siempre termina haciendo ruido, siempre termina haciendo eh, o llamando, mejor dicho, la atención, ¿sí? Siempre es un tema que llama la atención hoy en día, tanto por el sí, hay una verdad, o por el no. No es necesario argumentar demasiado o explicar demasiado, que hoy en día es negada la verdad, es rechazada. Pero de todas maneras, para no mencionarlo y pasar al siguiente tema, está bueno, me parece, ver las distintas posiciones con las que nos encontramos en el día de hoy con respecto a la verdad y con respecto a la negación de la misma verdad, ¿sí? Es decir, eh, o rechazando la verdad, ¿sí? Sí. Vemos culturalmente y socialmente cómo la verdad es manipulada, vilipendiada, tema que también se vio en la conferencia anterior con Andrés. Y podemos distinguir, quizás se puedan hacer otras divisiones, yo he querido dividir este tipo de relativismo o este tipo de... Lo relativo es, para que hablemos todos del mismo idioma, es, a mí me parece una cosa, a vos te parece otra, yo creo en algo, vos crees en otro, y en definitiva, las dos posiciones son con la misma, con el mismo valor de certeza o con el mismo valor en sí mismo, las dos. Así sean contrarios o no, eso no importa. Vos tenés tu posición, yo tengo la mía con respecto a un tema, y en definitiva no se llega a un acuerdo, pero superficialmente sí, listo, llegamos a un acuerdo, yo presenté una posición, el otro presentó una contraria, y listo, cada uno tiene lo que se dice hoy, su verdad, ¿no? Que es en sí mismo esa frase una gran falacia, una gran falsedad. Pero esto lo vamos a decir más adelante con alguna explicación un poquito más detallada. Yendo de vuelta al tema del relativismo, entonces, aquella posición que consideran todas las posiciones como ciertas o con el mismo valor al menos, y le diría a Sócrates, si todas las posiciones tienen el mismo valor, entonces ninguna vale nada, diría Sócrates de manera magistral. Claro, si todas las opiniones valen lo mismo, ¿para qué voy a andar opinando? Si en definitiva termina siendo algo superfluo, algo hablar por hablar, en definitiva, pura chacha, diríamos hoy. Y por eso me gustaría distinguir entre tres tipos de relativismos o tres tipos de personas relativistas, con distintos matices, como para saber responder o para saber estar advertidos, al menos. El primero es al que yo llamaría el relativismo absoluto, posición muy difícil de sostener, pero hay personas que piensan así, ¿sí? Es esa posición en la cual dicen, ponemos comillas, la verdad no existe, punto. ¿Sí? La verdad no existe, entonces cada uno puede opinar lo que se le dé la gana y listo. Y esto es muy fácil de contradecir, es muy fácil de refutar porque es muy difícil de sostener esta posición en la vida práctica. Diría Aristóteles, esto es imposible de sostener. De hecho, las personas que así piensan se levantan por la mañana a un horario determinado porque tienen que llegar a un horario determinado al trabajo,
o a la escuela. Si tienen que bajar por la escalera, lo hacen de una determinada manera. Si tienen que ir a un lugar, eligen el camino que mejor les parece. Es decir, no todo es relativo entonces. Pero bueno, esta posición, si tienen que alimentarse, comen. Si tienen que descansar, duermen. Bueno, etcétera, etcétera. Esto es muy fácil de refutar y muy difícil de sostener, más que como una pura idea facilista, por decirla de algún modo, inventándome en este momento una palabra. En definitiva, esta postura se contradice con sus mismos términos. Si yo digo no existe ninguna verdad, entonces mi posición es falsa, porque no existe ninguna verdad. ¿Sí? O estoy contradiciéndome con las mismas palabras que estoy usando. Entonces, este relativismo absoluto es muy difícil de sostener en la teoría y mucho más en la práctica. En la práctica es imposible directamente, porque todo el tiempo estamos haciendo actividades, ejerciendo nuestro pensar de una determinada manera, porque encontramos conveniente, según la realidad de las cosas, pensar de una determinada manera o hacer las cosas de una determinada manera. La segunda posición, relativista, un poco más refinada ciertamente que esta, es la que dice, la verdad existe, pero no se puede conocer. ¿No? Es mucho más fino esto. La verdad existe, pero no se puede conocer. Es como una posición escéptica, ¿no? Porque en definitiva está proponiendo que existe una realidad, una verdad, pero lo que van a decir es que, bueno, mis pensamientos no llegan a conocer el cero o la esencia de la cosa, sino su apariencia, por ponerle un nombre. Kant, de hecho, un filósofo moderno, quizá lo han escuchado nombrar alguna vez, en la crítica de la razón pura sostiene exactamente esta posición. Y dice, lo que el ser humano, las personas pueden conocer es el número, lo que nunca puede llegar a conocer es el número, sino solo el fenómeno, sino solo lo que se aparece inmediato a los sentidos. Eso es el fenómeno. ¿Sí? Pero admite, de hecho esa crítica le va a hacer Hegel después a Kant, admite que existe una realidad, pero a la cual le llama númeno, pero esa realidad es imposible de conocer. El ser humano se presenta como alguien impotente de la verdad. ¿Sí? Y esto es fácil de refutar también. De hecho, quien distingue dos es evidente que conoce a ambos, ¿no? Y si distingue entre dos cosas, conoce a las dos, porque si no conoce a las dos no podría distinguir. Dicho de una manera más fácil aún, si puedo distinguir entre dos hermanos, es porque los conozco a los dos. Son dos gemelos, para poner un ejemplo de que son muy parecidos uno del otro. Pero si puedo distinguirlos, es porque los conozco, ¿sí? Si no, no los podría distinguir. ¿Cómo sé que existe en definitiva esa realidad si solo se me representa el fenómeno? Si el ser humano se presenta como con esa capacidad de solamente recibir el fenómeno, de solamente recibir las apariencias, los accidentes, las cosas más superficiales, ¿cómo sabe que existe la realidad? Es imposible llegar a ella. Entonces, en sí mismo, por eso presenta esto también una falacia un poco más refinada, ciertamente, pero si yo puedo distinguir entre dos, significa que al menos alguna noción puedo tener de los dos. Si no, no los podría distinguir, los consideraría como iguales. ¿Sí? Y la tercera posición relativista es aquella que es más actual todavía, me parece a mí, que se repite, por así decirlo, más, ya inmuyéndonos en el pensamiento de la filosofía contemporánea con Jacques Derrida, que dice que la verdad es mera aproximación. Como quien dice, estoy cerca, pero nunca la puedo conocer a esa verdad, ¿sí? También se me viene a la mente un meme que he recibido en estos días, que es,
por ejemplo, y que se presentan tendenciosamente, porque dice, bueno, no hay que juzgar, no hay que emitir opiniones duras, es verdad que la caridad siempre tiene que estar por delante, pero el juicio es lo más propiamente humano, el saber distinguir entre cosas, el saber descubrir, tratar de descubrir la verdad. Bueno, esta posición dice, nos presenta como quien dice en un edificio, y bueno, no es lo mismo el que lo ve desde un helicóptero, que el que lo ve que lo pasa en colectivo rapidísimo, al que está dentro en un aula, en el caso de la universidad, por ejemplo, están en el aula, entonces cada uno va a tener una perspectiva distinta. Entonces, bueno, no hay que juzgar y se nos presentan así, se nos presenta un tema picante, no sé, el día de hoy, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, bueno, temas que hoy para la sociedad son políticamente incorrectos, es decir, no se hablan de esas cosas porque, bueno, ya están aprobados por ley, entonces no hay que hablarlas. Y hacen ruido, ¿no? Siempre y hacen ruido. Y sobre todo, y más aún, cuando son cosas que van con la existencia misma de uno. Cuestiones morales, sobre qué está bien y qué está mal, y también en cuestiones bien existenciales como, por ejemplo, sobre la Iglesia Católica, o sobre la existencia de Dios, o sobre cómo es Dios, ¿no? El tema que nos ocupa hoy. Bueno, volviendo a esto de la mera aproximación, en definitiva, la realidad, dicen, no la puedo conocer tampoco, sino que me voy aproximando y nunca termino de conocerla, ¿sí? Pero para conocer que me estoy aproximando a la verdad, esta es la refutación o cómo deberíamos responder, me parece a mí, se puede responder de muchas maneras, pero para conocer que me estoy aproximando, tengo que conocer el punto de partida o el punto de llegada, mejor dicho, al cual me estaré aproximando. Porque si no, mi movimiento no podría llamarse aproximación, ¿sí? Refutando de vuelta por los mismos términos. Si yo voy en barco y digo, soy el que dirige el barco, y digo, nos estamos aproximando al puerto, es porque sé dónde está el puerto, sé cuánto queda, sé a qué velocidad vamos, es decir, conozco las circunstancias, y aunque por ahí no abarque del todo al puerto, quizás nunca fui, pero sé que está ahí y sé que existe, ¿me entienden? Lo mismo pasa con el ejemplo que puse recién del edificio. Tenemos distintas perspectivas, cada uno lo ve de distinta manera, y esto presenta una falacia bien fina. Es verdad, cada uno va a tener una distinta posición sobre ese edificio. El que pasó en colectivo va a decir, es chiquito. El que lo ve de arriba va a decir, tiene toda la ingeniería perfecta, los desagües bien hechos, tiene antenas, tiene todo el sistema de internet bien dispuesto. Los alumnos dirán, las aulas son súper calurosas, este edificio es una porquería. Bueno, en fin, cada uno tendrá su opinión que podemos, si yo quiero conocer las aulas, obvio, le voy a ir a preguntar al alumno. Si quiero conocer el techo, le voy a preguntar al que pasó en helicóptero. Y si quiero conocer cómo se ve desde afuera, de una mirada, si quiere, estética, quizá le pregunto al del colectivo. Es decir, puedo acceder a las distintas verdades sobre el mismo objeto sin que éstas se contradigan. No es que cada posición, porque sean de distinta posición, justamente de distintas miradas, se vayan a contradecir en sí mismas. Y si se contradicen porque uno decía que era pequeño y el otro grande, yo puedo ir más allá y averiguar con espíritu crítico y decir objetivamente, este edificio es esto, mide tanto, tiene tantos pisos. Quizás el del colectivo no tenía una mirada objetiva sobre el tamaño del edificio, como sí lo tendría el portero, ¿no? Entonces, con espíritu crítico, en definitiva, como decía Sócrates, volviendo al gran maestro Sócrates, siempre se puede conocer la verdad, ¿sí? Y esa falacia dentro de esta misma es la falacia de la semejanza, ¿no? De la aproximación, es decir, mi posición se asemeja a la verdad, pero no es la verdad, ¿no? Es una posición también más fina, pero bueno, sucede lo mismo. Si yo puedo decir que se asemeja a algo, es porque tengo una aproximación a ese algo. Si yo tengo una amiga, Mariana,
y le digo, Mariana, sos muy parecida a tu mamá, es porque conozco a su mamá, si no, no lo podría decir, ¿no? Entonces, de la misma manera se responde a este tipo de huida, porque ya vamos viendo que en el fondo el relativismo no es otra cosa que la indiferencia ante la verdad y el bien o ante la belleza. En el orden social, por ejemplo, se pondera todo en la igualación de lo bueno con lo malo, el honesto con lo deshonesto, la verdad con el error, ¿sí? De lo bello en el arte, por ejemplo, con lo feo, ¿sí? Y sabemos que el relativismo en lo social es el desprecio por la verdad, ¿sí? Y nos conduce a esta sustitución de la primacía del número. Es decir, es verdad en lo social, el desprecio por la verdad nos lleva a esto, a santificar la democracia, a canonizarla, a dogmatizar la democracia. Hoy en día no sucede eso. Lo que dicen la mayoría es eso lo que hay que hacer, ¿no? Sin hacer un juicio valorativo de si es lo correcto o no, ¿sí? Con espíritu crítico, de nuevo lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, las cosas tenemos que decir, con la enseñanza de Santo Tomás, que las cosas tienen una verdad intrínseca por el hecho de ser. Es decir, por el hecho de ser ya las cosas tienen una verdad ontológica. Y el entendimiento humano tiene la verdad por su adecuación al ser de las cosas, ¿sí? Y ¿por qué las cosas decimos que son verdaderas? Porque como el ser de la cosa es gracias a su adecuación con el intelecto divino. Y ahí es cuando Santo Tomás va a identificar, nos estamos saltando muchos pasos, pero es para concluir con este tema y seguir al que sigue, es las cosas son gracias a que Dios las piensa, y gracias a que Dios las piensa son verdad. Y el ser humano puede participar de esa misma verdad conociéndolas, ¿sí? Por eso decimos que, y nos enseña Santo Tomás, que la verdad y el ser se convierten, es decir, que se pueden predicar de la misma manera, ontológicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí nos suena un poco raro. Quiere decir eso, que las cosas son gracias a que Dios las piensa y nosotros podemos conocer esas cosas, ¿sí? Y acercarnos a la verdad y poseerlas, no solamente acercarnos, ¿sí? Por participación, ¿sí? Quizá no podemos llegar a lo más profundo de la esencia como Dios las conoce, pero sí con sabiduría, ¿sí? Podemos ir alcanzando esas verdades por participación, pero sí podemos alcanzar muchas verdades. Quizás no agotar la esencia, como dice Santo Tomás, ni siquiera la esencia de una mosca podemos conocer del todo. Se refiere a esto, a abarcar absolutamente todo. Si no, pregúntenle a alguien que estudie física cuántica, a ver si conoce físicamente todos los compuestos que tiene una mosca. Imposible, todavía no se saben un montón de cosas dentro de la física de las partículas, un tema apasionante. Y así todo, se conocen muchas cosas. Ciertamente, muchas de las cosas, aunque es limitado nuestro conocimiento, podemos alcanzar muchas verdades y podemos decir ciertamente que son verdades, que son cuestiones de algún modo definitivas. Ahora bien, habiendo visto en esta primera parte, en esta primera media hora, vamos a tratar de ir en esta segunda parte, que sean 15 minutitos más. Una vez que decimos que la verdad se presenta ineludible en nuestra inteligencia, de hecho, Aristóteles mismo dice que el ser humano es alguien hecho para la verdad. Es decir, pone el sentido de la vida misma en la verdad, ¿sí? Como que el ser humano siempre está buscando, y no está errado, siempre está buscando la verdad de las cosas. Siempre va en camino hacia la verdad de las cosas. Pero bueno, ¿qué podemos conocer ahora de Dios? Hemos hablado, bueno, sí, podemos conocer la humanidad, podemos conocer lo que se nos presenta a nuestros sentidos de manera sensible, ya que es nuestra manera de conocer a través de nuestros sentidos.
Pero ¿qué podemos conocer de Dios? Un ser absolutamente trascendente, un ser infinito, siendo nosotros finitos, seres finitos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y siquiera si podemos conocer que existe. Bueno, esto de la existencia de Dios, Santo Tomás le dedica un artículo de 1325 artículos que tiene la Suma, un solo artículo, digo para aquellos que por ahí dicen que conocen a Santo Tomás porque conocen las 5 vías, es un solo artículo de 1325 artículos en donde dedica, se ocupa en demostrar que Dios existe. Y no es en el único lugar que lo hace, pero sí es en el único lugar donde enumera las 5 vías de manera esquemática y formal. Lo hace, de hecho, quien no conoce la metafísica de Santo Tomás, refuta las vías de manera superficial. Hay que conocer toda la metafísica aristotélica y de Santo Tomás para poder entenderlas y para poder refutarlas. Bueno, este tema ya se vio en la primera conferencia dada por Horacio sobre las vías, él las enunció y fue explicando. Si hay alguna pregunta sobre este tema, después se pueden hacer al final, no hay ningún problema. Pero llegamos a la conclusión de las 5 vías. Las vías, de hecho, son caminos que el hombre tiene que recorrer intelectuales, ¿no? En los cuales tenemos que hacer con gran esfuerzo, como quien sube una montaña, tenemos que ir recorriendo el camino y por momentos quizás nos tropezamos y nos caemos y dejamos de entender, nos resulta algo lejano, después decimos, ya estamos en la cima y resulta que no entendimos mucho, pero después sí. Bueno, de la misma manera es recorrer las vías, leerlas una y otra vez y también, como les decía recién, ir estudiando en la medida de lo posible la metafísica de Santo Tomás, con el, se me ocurre ahora por decir algo, el de entes esencia, por ejemplo, sobre los entes y las esencias, o en los principios de la naturaleza, lo más básico que hay en la metafísica de Santo Tomás, al menos como el primer acceso para poder entender los términos de los cuales habla Santo Tomás en esas vías. Pero bueno, esta vía, las 5 vías tienen como término, como conclusión, como objetivo, el terminar en que Dios existe. ¿Sí? Dios existe. Pero podríamos decir de algún modo que este Dios al que se refieren las vías, como decía Pascal, este Dios al que se refieren las vías es un Dios metafísico, el Dios de los filósofos le va a llamar Pascal. No es el Dios de la tradición católica, judeo-cristiana, que es un Dios amoroso, un Dios providente, un Dios que todo lo gobierna, en fin, con todas las cualidades, un Dios verdadero, un Dios personal. En definitiva, todas las cualidades que nos llegan gracias a la tradición católica sobre las cualidades de Dios, de las cuales Santo Tomás le dedica unos 26 artículos, después del artículo 3, que es donde demuestra la existencia de Dios, después va demostrando estas cualidades, por así decirlo, el cómo es Dios. Un dato de color, aquí para tener en cuenta, que me parece que viene al caso, porque va con el primer tema, que es que Santo Tomás, después de que nos ha ilustrado con las cualidades de Dios, las cualidades negativas de Dios, es decir, que es inmaterial, que es infinito, ¿sí? Son cualidades negativas, se le llaman porque se está negando algo, se está negando de que no tenga fin, infinito, que sea inmaterial, es decir, que es un ser totalmente espiritual, que no es compuesto, es decir, que no está compuesto ni por materia y forma, sustancia y accidentes, y la composición última y real, que es lo propio de la metafísica tomista, que es la distinción real entre ser y esencia. Tampoco, va a decir Santo Tomás, va a existir este tipo de composición en Dios. Bueno, después de que hace toda esta descripción de todas las cualidades de Dios de manera, vamos a decir, negativa, va a decir Dios no es así, Dios no es asá,
se va a preguntar sobre la validez de este conocimiento. Y va a decir, ¿por qué no se preguntó antes? Nosotros diríamos quizá hoy, ¿por qué no se preguntó antes Santo Tomás sobre la validez del conocimiento antes de comenzar con todo esto? Y creo que la respuesta más fácil y más linda también es el hecho de decir, primero hay que poner a prueba la inteligencia y después demostrar que lo que hemos dicho está bien o no. Y en esto, Sócrates seguía la misma estructura mental, por así decirlo. Primero, buscamos la verdad, de algún modo. Luego nos preguntamos si hemos alcanzado o no, y nos repreguntamos. Y luego con espíritu crítico volvemos a las preguntas y nos volvemos a preguntar. Eso es pensar para Sócrates. Bueno, Santo Tomás sigue el mismo camino. Primero pone a prueba la inteligencia y luego va a decir y va a tratar de demostrar, y de hecho lo demuestra a mi criterio, que todo lo que ha dicho es verdad, todo lo que ha dicho es correcto. ¿Sí? Primero pone a prueba la inteligencia y luego reflexiona sobre la misma, distinto a cómo comienza la filosofía moderna a filosofar y cómo comienzan también las personas, hoy en día quizá inconscientemente, ya que somos hijos de nuestros tiempos, a pensar. Y es sobre se comienza sobre la validez de nuestro pensar, como si fuese nuestro pensar quien fundamente la realidad. Se comienza al revés, es el giro copernicano del que habla un gran comentador de Santo Tomás, que es el padre Fabro, Cornelio Fabro, y un gran comentador de Santo Tomás, y dice, a partir de Descartes se da ese giro copernicano, es decir, se comienza a tener la filosofía, se empieza a hacer filosofía sobre la manera de pensar del ser humano. No está mal, de hecho Santo Tomás lo hace, pero no es el comienzo va a sostener toda la filosofía clásica, desde Sócrates, Platón y el mismísimo Aristóteles hasta Santo Tomás, que se comienza por el primum cognitum, va a decir Santo Tomás, que es lo primero que se conoce, que es el ente, es la realidad, son las cosas, por eso se comienza. De hecho, las vías tienen este tipo de demostración, el tipo de demostración que le llama a Santo Tomás la demostración quia. Nosotros le diríamos la demostración a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori? Quiere decir que primero conozco las cosas y después de las cosas veo que necesitan una causa. Las veo como efectos, como quien ve, por ejemplo, desde una montaña, humo que sale de un volcán. Puede deducir que la causa de ese humo es una fuente de calor que está dentro del volcán, obviamente, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ese es un tipo de demostración quia, que va de los efectos a la causa. No es el tipo de demostración, por ejemplo, de las matemáticas, que va de la causa a los efectos, que va a llamar Santo Tomás la demostración es propter quid. En fin. ¿Qué podemos entonces conocer de la esencia de Dios? ¿Sí? ¿O cómo podemos, cuál es la herramienta que tenemos para conocer algo de la esencia de Dios? Una vez que hemos dicho que, bueno, la verdad existe, que Dios existe, entonces, ahora, ¿qué podemos conocer de Dios? Solamente cosas negativas, que es inmutable, que es infinito. El Dios de los filósofos diría, sin conocer a Santo Tomás, Pascal. Y, y no, podemos ir mucho más allá a través de un proceso o vamos a decir, una herramienta a la cual Santo Tomás le llama el proceso de la analogía. ¿Sí? Una vez llegado al conocimiento del ser divino, es decir, de que Dios existe, ¿sí? Pero en esto hay que hacer un parate y decir, bueno, lejos del racionalismo que vanamente puede pensar que ha comprendido, por así decirlo, la divinidad, ¿no? No, Santo Tomás, de hecho, va a decir que la incomprensibilidad de Dios se podría decir que es hasta casi su esencia para nosotros. En sí mismo es lo más inteligible que existe, pero para nosotros, como está tan lejanos, es sumamente incomprensible, ¿sí? Sumamente difícil de conocer, ¿no?
Y esta incomprensibilidad de Dios es consecuencia directa de la trascendencia del ser divino, de su infinitud, ¿sí? Y lleva consigo también la inefabilidad del ser supremo, ¿sí? Nos hace también ser humildes. No existe un nombre plenamente adecuado para manifestarlo, va a decir Santo Tomás. No existe un nombre adecuado. Dicho de otra manera, la trascendencia ontológica de Dios sobre la realidad finita sigue su trascendencia nociológica del conocimiento, ¿sí? De su trascendencia en el orden del ser, sigue su trascendencia también en el orden del conocimiento, ¿sí? Por eso, por momentos nos va a parecer ininteligible Dios, ¿sí? Pero al contrario, Dios es para nosotros incomprensible precisamente porque es infinitamente inteligible. Nosotros somos seres finitos que razonamos para poder conocer, que vamos paso a paso y lentamente conociendo las cosas, ¿sí? Tiene un contenido infinito de verdad, va a decir Santo Tomás. Infinitud de verdad que no se puede encerrar en ninguna inteligencia finita, salvo por en una gracia especialísima que, como enseña la teología, se llama el lumen gloriae, que van a tener los bienaventurados en el cielo. No es tema ese de la filosofía. Además, esta incomprensibilidad de Dios no significa de ningún modo que no podamos tener algún conocimiento verdadero de Él, ¿no? Como decíamos recién, este conocimiento que tenemos es verdadero, pero imperfecto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No en el sentido de que de Dios podamos conocer perfectamente algún aspecto y no conocer otros, sino en todo nuestro conocimiento de Dios hay imperfección, ¿sí? Porque es un conocimiento analógico, y ahí viene este gran herramienta que Santo Tomás dice, elabora, ¿sí? No es propio de Santo Tomás porque lo toma de otros autores, como con gran humildad. Él dice de sí mismo, de hecho, que está parado en hombros de gigantes, en este caso del pseudo Dionisio, que es quien pone el argumento de la analogía para llegar al conocimiento de la esencia de Dios. Decir que nuestro conocimiento de Dios es analógico, entonces, significa, entre otras cosas, es mucho más largo este tema, que toma su principio de nuestro conocimiento del ser finito, o mejor, de los entes finitos, en los cuales encontramos nociones correspondientes a perfecciones de estos entes que es necesario predicar también de la causa primera. Es decir, debido a que conocemos los entes y estos entes tienen perfecciones, quien los haya causado necesariamente también tienen que tener esas perfecciones, parecido a la cuarta vía. ¿Qué quiere decir esto? Nadie da lo que no tiene, ¿sí? Entonces, se tienen que encontrar en la causa lo que se encuentra en los efectos, ¿sí? Pero bueno, si podemos conocer que Dios existe, también tenemos que saber algo de su esencia, ¿sí? Como dice Santo Tomás. Pero bueno, hemos nombrado cosas negativas sobre cómo es Dios. No es finito, es infinito, es inmutable, es decir, no se mueve, no pasa de la potencia al acto, es acto puro, ¿sí? Como podríamos poner las 5 conclusiones de las vías, y conocemos cosas afirmativas a través de las vías, es decir, ser acto puro ya es algo afirmativo, la primera vía. O la causa incausada, ¿sí? La primera causa eficiente es una perfección, obviamente. También a través de las vías. O el ser necesario por sí, el de la tercera. O ser la verdad, el bien por esencia, causa de todo, que es por participación, la cuarta vía. O que es el intelecto absoluto, ordenador, es la causa de que todo tenga un orden o un fin, la cuarta vía. Pero hasta aquí las conclusiones de las 5 vías. Se puede saber aún todavía más, ¿sí? Y acá es cuando Santo Tomás utiliza este salto de la analogía de la triple vía, ¿sí? La triple vía de el pseudo Dionisio para conocer o para distinguir entre los atributos que hacen a la esencia divina,
¿sí? Como nosotros sabemos, hago un paréntesis, porque por ahí estoy hablando de analogía y no saben lo básico, que es, bueno, los términos nuestros pueden ser unívocos, es decir, se dicen en el mismo sentido y en el mismo respecto. Por ejemplo, ustedes y yo somos personas y esto se dice en el mismo sentido, ¿sí? O equívocos, cuando por ejemplo yo hablo de la vela es un término equívoco, porque puedo estar hablando de la vela, el cirio que prendo en la misa, o la vela para dirigir un barco, entonces es un término equívoco, o análogo, que se dice parecido en algo, pero distinto en otra cosa. Bueno, ¿en qué se parece Dios? Si hemos dicho que es lo más incomprensible para nosotros. Es incomprensible, no en sí mismo, sino para nosotros, dignidad intelectual. Eh, Iba a decir Santo Tomás, apoyándonos en el pseudo Dionisio, en esta triple vía. Aquí es necesario hacer una aclaración porque hemos hablado de las perfecciones, que las perfecciones que tienen los entes necesariamente también las tiene que tener la causa. La perfección de los efectos también tiene que ser de la causa. Pero hay distintos tipos de perfección. Están las perfecciones mixtas, va a decir Santo Tomás, y las perfecciones puras. Las mixtas son aquellas que tienen alguna imperfección intrínseca o alguna potencialidad, va a decir Santo Tomás más propiamente, intrínseca en esa misma perfección. Por ejemplo, el que yo le diga que Dios es fuerte como la roca, ¿sí? La roca firme, el baluarte. Este uso metafórico lo usa mucho la Sagrada Escritura, ¿sí? Y voy a decir, estas perfecciones mixtas nos indican más sobre el modo de obrar de Dios, que en algo se asemeja. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la roca. Bueno, que es firme, que no se mueve, no cambia de opinión, ¿sí? No va a pasar de la potencia al acto, es acto puro, ¿sí? Pero nos lo dice de una manera metafórica. O que la mano de Dios cubrió el cielo. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Se usan formas antropomórficas justamente al modo humano para entender alguna cualidad común que puede llegar a existir, o el que le decimos el león, que es fuerte y un guerrero como el león. Bueno, porque tiene la fiereza que la decimos de un modo análogo, pero de un modo eminente, va a decir Santo Tomás. Este uso metafórico, en definitiva, quiere significar para nosotros algo, pero después cuando nos ponemos a analizar que la piedra se puede mover, el león no es tan fiero como se quiere, digamos, no es una fiera tan fuerte, digamos, puede haber otros más fuertes, quizás, no sé. En fin, quiere significar algo de forma metafórica, y dice Santo Tomás, pero lo significa de manera eminente en el caso de Dios. Y después están las perfecciones puras, que no implican ninguna potencialidad en sí mismo, como por ejemplo, si yo digo la sabiduría que tiene un hombre, una persona, no es un término que en sí mismo implique potencialidad, porque todo el tiempo puede seguir creciendo. Y ahí es cuando descubrimos que es una perfección pura y podemos afirmar, y es el primer término de la vía, el afirmar que Dios es sabio, ¿sí? La triple vía, lo enumero rápido, es afirmación. Primero afirmo de Dios esas perfecciones, luego las niego. ¿Qué quiere decir las niego? Quiere decir que las voy a negar a cómo las conocemos nosotros, ¿sí? Nosotros conocemos la sabiduría, la bondad, la belleza, pero el ser, pero no es como nosotros lo conocemos, sino de un modo más eminente, ¿sí? De un modo divino, va a decir Santo Tomás, ¿sí? Porque justamente Dios es la causa de la sabiduría, de la bondad, de la belleza, del ser, ¿sí? Esta segunda vía es la vía de la negación o depuración, también va a decir el pseudo Dionisio, es decir, vamos purificando. Primero afirmamos que la causa tiene las perfecciones que los efectos tienen. Luego decimos que
esas perfecciones tienen que ser purificadas, no pueden ser al modo humano o a cómo la conocemos nosotros en los entes, sino que se tienen que encontrar de un modo eminentísimo. Y esa es la tercera vía o el tercer paso de esta triple vía del pseudo Dionisio, la eminencia, perdón. ¿Sí? Hay muchos que se detienen solamente negando que Dios no es bueno como las personas conocemos la bondad, pero Santo Tomás va mucho más allá, ya que va a decir, atención, cuando afirmamos que Dios no es sabio, es decir, o que no es bueno como las personas son buenas o como las personas son sabias, lo que queremos decir es que no lo es a la manera de los hombres, sino que lo es de una manera eminente, trascendencia. Pero es necesario al final afirmar que Él posee la sabiduría de un modo que es propio de Dios, de tal manera que es tan perfecto que se va a ser uno con su misma esencia y con su mismo ser. De tal manera que nosotros podemos decir, Dios es la bondad, Dios es la belleza, Dios, sin distinguirse de la esencia de Dios, la bondad, la belleza. Nosotros predicamos, por ejemplo, de Sócrates, decimos Sócrates es bueno. Estoy diciendo la bondad por un lado y Sócrates por otro. No estoy diciendo que Sócrates es la bondad. Bueno, de Dios, como se predican de un modo eminente, podemos decir finalmente que Dios es esas perfecciones, ¿sí? Se identifica con las mismas. Si bien es un conocimiento que siempre va a ser imperfecto, hemos podido descubrir y llegar a saber muchas más cosas de la verdad de la esencia divina. Aunque nosotros seamos finitos, gracias a nuestra inteligencia, el don más preciado de Dios, va a decir Santo Tomás, porque es gracias al cual somos imagen de Dios, es que podemos llegar a conocerlo. ¿Sí? Y me gustaría terminar con el fin que tiene Santo Tomás para estudiar todas estas cosas, donde él mismo se pone en el papel del teólogo y del filósofo, y es en uno de los pocos lugares donde Santo Tomás habla de sí mismo, y es en el prólogo de la Suma contra Gentiles, obra recomendadísima para empezar a leer Santo Tomás. Y aquí Santo Tomás confiesa que se siente llamado a manifestar la verdad de la fe católica, con tal radicalidad que no solo sus palabras, sino su vida entera sea una locución acerca de Dios. No solo con sus palabras, sino con su mismo obrar. ¿Sí? Y en esto, buscar la verdad siempre por las dos alas para alcanzarlas, como va a explicar el Santo Padre León XIII, ¿sí? La razón y la fe, como esas dos alas para poder alcanzar la verdad, que en definitiva la verdad es Dios. Por eso es que nos ocupamos y nos preocupamos por estudiar todos estos temas. ¿Sí? Porque como buen discípulo de San Agustín, que nos enseñaba que la fe no basta. ¿Sí? La fe puede ser, para los ignorantes, puede ser fácilmente quizá atacada. ¿Sí? Aprender a dar razones de nuestra fe, decía San Pedro. Bueno, Santo Tomás se tomó esto muy en serio y dio todas las razones, no solamente para conocer, sino también para dar a conocer y mucho más aún para ser santo y para ayudar a ser santos a los demás. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan Manuel. La verdad que fue verdaderamente la precisión de un filósofo. Así que quedan abiertas las preguntas, la posibilidad de que alguno quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Pablo Gaete pone muchas gracias. Juan Manuel. Yo tengo una pregunta. Los alumnos, si no tienen ninguna pregunta o no se ha entendido absolutamente nada o son demasiado inteligentes de tal manera que hayan entendido todo. Se me dice, no, somos inteligentes. No, no es que Tengo una pregunta. vamos a creer lo mismo. Muchas gracias. Muy bien, Silvano. Juan Manuel, excelente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bien. Bueno,
brillante, la verdad, me encantó. Perdonen que no active la cámara, pero estoy muy de entre casa, entonces no amerita el nivel de la charla mi presencia física. Quería preguntarte, Juan Manuel, bajo qué criterios se puede distinguir la verdad en el orden físico de la verdad en el orden moral, es decir, del bien objetivo fundado en la verdad. Porque claro, ahí intervienen cuestiones del orden moral, intervienen cuestiones como, bueno, obviamente la libertad, las circunstancias, el fin, que no es tan directo como la verdad en el orden físico. No sé si soy claro en la pregunta. Sí, creo que la entendí. En definitiva, ¿cómo podemos discernir, si se quiere, entre lo que decimos una verdad en el orden físico o más bien experimental y la O verdad en el ontológico, si orden, querés. ¿cómo, perdón? Epistemológico. U ontológico. Ontológico, que es lo que dijiste hace un rato, ¿no? Pero Ajá. ya trasladado al orden de las conductas humanas y del comportamiento moral, ¿qué matices hay que cuentan? Bien, está buena la pregunta. Y me parece a mí, yo la contestaría de este modo. Es complejo esto respondérsela a quien no acepta ciertos presupuestos comunes de la metafísica realista. Primero tenemos que compartir ciertos principios, vamos a decirlos, como para después comenzar a explicar esto. Pero bueno, suponiendo que sí los comparta, en definitiva, todo lo moral, toda la moralidad de todas las cosas, se fundamenta en el ente, se fundamenta en el ser de las cosas. ¿Por qué? Así como decíamos que la verdad ontológica se encuentra en la mente divina para que después las cosas sean, bueno, de la misma manera podemos verificar ciertos fines de manera teleológica por un lado y después por otro, el descubrir el sentido de esas cosas para saber cómo se debe actuar sobre las mismas o cómo hacer bien las cosas concernientes a ellas. Digamos, pongamos un ejemplo para no hablar tan en abstracto. Por ejemplo, vamos a poner uno de los ejemplos que mencioné al principio, el divorcio. Realidad sumamente difícil y ciertamente hay matices que pueden atenuar las cosas, hay matices que pueden explicarlo, las circunstancias, como vos mismo me decías recién, que pueden por ahí embarrar la cancha, como quien dice, pero los principios son los mismos siempre. ¿Por qué? Porque el orden de la familia es uno. ¿Por qué? Porque Dios, en definitiva, siempre vamos a llegar a Dios. Dios, en definitiva, es el que hace ese orden. Él es el que ha creado ese orden así. Y no solamente por un capricho, sino que vemos que si se siguen y se cumplen esos órdenes, es que va a ir todo bien, ¿no? Después, evidentemente, está el pecado original, la libertad humana, como vos decías recién, en donde hacer lo óptimo no siempre termina siendo lo conveniente, lamentablemente. Pero en los principios yo conozco cuál es la realidad del matrimonio, que es uno con una, hoy hay que aclararlo lamentablemente, es un varón con una mujer para siempre, ¿no? Este tema está muy bueno como lo ironiza en Chesterton con un librito que tiene que se llama La superstición del divorcio. Bueno, más allá de lo anecdótico, en definitiva siempre la moralidad se va a apoyar sobre el ente, sobre el ser de las cosas, ¿sí? Sobre
Va a decir Aristóteles, no Santo Tomás, o Santo Tomás obviamente lo va a tomar de él, y lo dice en la Ética de Nicómaco. El ser bien o el hacer mal, en definitiva, se apoya sobre las mismas esencias. En las mismas esencias está dictado el fin de esa esencia, ¿sí? Y el uso, obviamente, en el caso de que le sea al ser humano lícito o ilícito usarlo, el uso que el ser humano tiene que dar a ese objeto con una determinada esencia determinada. Como he explicado recién, en el caso del matrimonio, tiene su esencia y es moralmente bueno cumplir esa esencia, llevarla a cabo, obrar de acuerdo a ella, y es moralmente malo ir en contra de la misma. No sé si se entendió. Espero que si se queda alguna pregunta más o alguna duda sobre eso, podemos seguir. Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Yo creo Muchas que gracias. me pido la palabra un segundito. Creo Sí. que ahí hay una clave de bóveda para entender la moral realista, que es la virtud de la prudencia, que me parece a mí que juega, digamos, un papel fundamental en tanto está orientada a la realidad del hombre, porque en la verdad moral, justamente el único ser moral es el hombre, ¿no? Digamos, por eso el que hay que conocer es el ser del hombre, no cualquier ser, sino el ser del hombre, como vos bien dijiste, su fin, y obviamente los principios, digamos, las inclinaciones fundamentales que el hombre tiene. Porque de ahí es donde surge, digamos, la objetividad moral, conociendo el ser del hombre. Pero la prudencia juega un papel fundamental en tanto que conoce no solo la realidad del hombre en cuanto a esencia hombre, sino esta realidad. Es decir, donde yo estoy parado aquí y ahora. Como dicen los clásicos, hic et nunc, es decir, aquí y ahora. Entonces me permite hacer que yo, conociendo un orden objetivo, los principios, los pueda aplicar aquí y ahora. Y eso en los ejemplos que nosotros tenemos en la vida cotidiana es un montón. Es decir, ¿cuántas veces uno dice, no le voy a decir esto ahora porque no es el momento adecuado? Entonces busco el mejor momento, ¿no? Y así. Entonces me parece a mí que, un poco por donde iba la pregunta de Silvano, es importante retomar el sentido que tiene la prudencia porque, en definitiva, es la virtud fundamental en la vida moral. Y es la de tomar buenas decisiones y que orienta a las demás virtudes, ¿no? Es como ese gozne que de alguna manera funciona como eje por el cual uno llega a la vida virtuosa. Bueno, ese era como un aporte a la respuesta, obviamente que me parece que va al eje de lo que Silvano estaba preguntando. Sí, de hecho Sí, excelente. Y me permito agregar, Juan Manuel, muy bueno sí. lo de la prudencia. También me parece interesante, tu respuesta creo que ya había echado luz sobre el tema. Y también la sindéresis, ¿no? Pero particularmente a mí siempre me surge esta duda, porque le he hecho como una pregunta, no porque la tenga del todo resuelta, es una duda realmente importante en el orden moral. Pues yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos claramente, el bien del cuchillo es aquello que va en la línea de su finalidad, y como la finalidad de cualquier cuchillo en el orden físico es cortar bien, bueno, el bien del cuchillo es mantenerlo afilado, evitar las cosas que lo desafilan. En el orden moral ya la cosa es más compleja por el problemita de la libertad humana, ¿no? Pero creo que ha quedado suficientemente aclarado. Sí, es verdad. La sindéresis, bueno, termina siendo la pauta última que tenemos para juzgar las cosas. Acá es otro tema apasionante también. No es, por así decirlo, lo que dicen ahora la conciencia. Bueno, lo que te diga tu conciencia, ¿no? Es la sindéresis, así que muchas gracias por ese aporte, Silvano. Se podría hablar muchísimo sobre eso. Y después, es verdad que la prudencia es la que le va a decir a cada uno lo que tiene que hacer, que quizás sea distinto, por eso hay que tener cuidado ahí, porque quizás lo que me diga a mí mi prudencia
en el caso de que lo sea, por supuesto, puede ser distinto a lo que le indique la prudencia a Pablo o a Silvano. Puede ser distinto, porque tenemos justamente, o sea, la prudencia es una de esas virtudes cardinales, pero no es la única, sino también tenemos la justicia, la fortaleza y la templanza. Y entre las cuatro, me parece a mí que la prudencia obviamente es la que dirige todas, va a decir Santo Tomás. Piper tiene un tratado muy, muy lindo sobre esto. Pero en última instancia, por eso respondí así, en última instancia siempre hay que tener en claro los principios. Y creo que en eso es fundamental, que es la verdad del ente, y conocer la verdad del ente para obrar en consecuencia de eso. Después, obviamente, la prudencia quizás juega un papel importantísimo junto con la sindéresis para conocer la verdad del ente. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a todos por estar presentes. Tenemos el próximo encuentro en el mes de noviembre, que es Pablo, va a hablar sobre el gozo, el dolor. ¿Es así, Pablo? Efectivamente. Es decir, va a ser la verdad, pero mirada desde un punto de vista más existencial, no tanto nociológico. Creo que las charlas que hemos tenido anteriores miran justamente el tema más desde un punto de vista, digamos, del conocimiento. Claro. Ahora la vamos a aplicar al hombre, ¿no? Bien. Creo que bueno, eso es importante. A veces la belleza en la poesía es más certera que el conocimiento racional. Una caricia es una expresión de amor que a veces Dios nos lo hace en modo de experiencia porque Él quiere estar al lado nuestro. Un Dios tan poderoso que quiere estar al lado del hombre, ¿no? Qué misterio insondable. Bueno, ojalá Dios quiera que podamos encontrarnos y que Pablo pueda darnos luz al respecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Silvano, el presidente de la cita argentina, que esté presente, que nos acompañe. Gracias Pablo, Francisco, Adrián, Carlos, Mariana. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias a vos, Andrés. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Muy bueno, gracias. Sí, excelente. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chau, chau. Dios mediante.